Bien, como ya sabemos, los que están siempre conectados cada domingo, estamos ahora estudiando el libro de Primera de Tesalonicenses. Hemos visto que esta carta a los tesalonicenses es una de las primeras cartas que escribió el apóstol Pablo y que esta iglesia en Tesalónica, él la fundó, pero que tuvo que salir muy pronto. No estuvo el tiempo que normalmente estaba con las iglesias que iba fundando. Tuvo que salir antes por la tremenda persecución que se levantó. Y Pablo les escribe esta carta, se entera cómo ellos iban avanzando en el Señor, en el camino de Dios. Él los ama tanto y él estaba muy agradecido con Dios. Estos capítulos, los 3 primeros capítulos, él continuamente está dándole gracias a Dios por la vida de los hermanos en Tesalónica. Y precisamente el título de esta prédica es que agradezcan por tu vida. Sí, que agradezcan por tu vida, así como Pablo agradecía por los hermanos de Tesalónica. Y vamos a ver entonces, ¿por qué agradecía? ¿Qué es lo que agradecía Pablo de los tesalonicenses para que también nos sirva a nosotros aplicarlo en nuestras vidas, para que también den gracias a Dios por nuestras vidas, nuestros líderes, ¿sí? Y entonces vamos a ver, vamos a estar leyendo Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13 al 20. Yo voy a estar usando la versión Reina Valera revisada del 60. Si tú tienes otra versión, no hay problema. Y bien, vamos pues entonces con el primer motivo por el cual Pablo agradecía a Dios por los tesalonicenses. Y es que ellos sabían que Dios les hablaba. Efectivamente, vamos a nuestra Biblia, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13. Y dice así: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Así es, como hemos leído, los tesalonicenses recibieron la palabra, la predicación de Pablo y sus compañeros, sus enseñanzas como palabra de Dios, porque era palabra de Dios. Y entonces ellos, como palabra que era de Dios, la aplicaban a su vida. Tú, ¿cómo recibes la palabra de Dios de parte de tus pastores, de tus líderes, sea de célula, de algún grupo como el de matrimonios, como el de las mujeres, de los adolescentes, de los hombres, en los cursos de estudios bíblicos? ¿Cómo recibes tú esa palabra de Dios? Sabiendo que en nuestra iglesia, Casa Apostólica Emmanuel, nos esmeramos por enseñar la palabra del Señor pura, sin estar cambiándola. ¿Cómo, sabiendo esto, cómo recibes tú la palabra del Señor? ¿Cuál es tu actitud cuando estás escuchando la palabra de Dios? ¿Lo haces con displicencia o atento porque Dios me está hablando? ¿Cómo lo haces? De repente ha pasado el tiempo y al comienzo, cuando recibiste a Jesús, tenías esa hambre de Dios y de escuchar tu palabra y con atención, ¿verdad? Pero ahora, como que fue pasando el tiempo y así nomás. ¿Te das cuenta que cuando tus pastores y líderes te enseñan la palabra, predican la palabra, es el Señor el que te está hablando, es Dios el que nos habla? Cuando un hijo suyo, cuando un siervo suyo se levanta y nos enseña y nos predica, es palabra de Dios. La aplicas en tu vida, teniendo en cuenta que Dios te está hablando. Los tesalonicenses lo hacían, y por eso Pablo daba gracias a Dios por su vida, porque los tesalonicenses, ellos sabían que Dios les hablaba en esas enseñanzas que Pablo les había dado.
¿Podemos decir eso para con nosotros? Que den gracias a Dios por nuestra vida, porque nosotros recibimos la palabra de Dios, lo que nos enseñan como palabra de Dios, porque así es. El segundo motivo por el que Pablo da gracias a Dios por los creyentes de Tesalónica es porque ellos dejaban que la palabra los transformara. Ellos dejaban que la palabra los transformara. Y vamos a Tesalonicenses otra vez, pero vamos a leer el verso 13b, al final del versículo 13. Vamos a leerlo. Dice así: la cual actúa en vosotros los creyentes. La cual actúa en vosotros los creyentes. Pablo les está diciendo, qué bien que ustedes la palabra que les hemos dado la han recibido como lo que es, palabra de Dios. ¿Y qué hace esa palabra? Actúa en vosotros. Ellos se dejaban transformar por esa palabra de Dios. Y es que cuando nosotros recibimos a Jesús, Él viene a morar a nuestra vida por su Espíritu Santo, pero nuestra alma está mal acostumbrada. Toda nuestra vida hemos vivido como a nosotros nos ha parecido mejor. Y muchas veces eso no necesariamente iba conforme la palabra del Señor nos enseña que debemos de vivir. Así es. No siempre se ajusta a lo que el Señor Jesús nos enseña en su palabra, a lo que Dios nos enseña en su palabra. Y por eso es que nuestra alma necesita ser renovada, ser convertida, como dice. Vamos a leer para esto Salmo 19, verso 7a. Salmo 19, verso 7a. Vamos al Salmo 19, verso 7a, que dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. La ley de Jehová, dice, es perfecta, que convierte el alma. Convierte el alma, por lo que ya les dije, que estaba mal acostumbrada. Como dice también en Corintios que hemos estudiado, todo me es lícito, pero no todo conviene. No todo conviene. Y nuestra alma está acostumbrada a vivir como a nosotros nos parecía. Pues vivíamos como a nosotros nos parecía. Y muchas veces equivocados. Y ahora que tenemos a Jesús en nuestro corazón, nuestra alma tiene que ir cambiando. Como dice, convertirse. Nuestra alma tiene que convertirse. ¿A qué? A la forma de Dios. En la versión Dios habla hoy, dice, porque da nueva vida. Dice, la ley de Jehová es perfecta porque da nueva vida. En la versión Reina Valera actualizada del 2015 dice, restaura el alma. Porque cuando el hombre se alejó de Dios, pecó, se alejó de Dios, el alma se dañó. Nuestra alma se dañó. Nuestra alma nació para vivir en comunión con Dios, para vivir de acuerdo a las enseñanzas de Dios. Pero cuando nos alejamos de Dios por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, entonces el alma se dañó y dice tiene que ser restaurada. Convertir viene de una palabra en latín que significa transformar, hacer distinto. Y eso es lo que tiene que suceder con nuestra alma. Que la palabra tiene que transformarla. Tiene que transformarla. Vamos a ver en Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Vamos a ver qué nos dice. Leamos, Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.
Dice la palabra que no nos conformemos a este siglo. Y en la versión Palabra de Dios para Todos dice, no vivan según el modo del mundo, de este mundo, es decir, de este sistema de vida que hay acá. En la Nueva Versión Internacional dice, no os amoldéis al mundo actual. Y en la Nueva Traducción Viviente dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, de la manera de vivir que hay hoy en día. El Señor dice, no sigas ese camino, no sigas. Y más bien dice, transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Es decir, como dice en Palabra de Dios para Todos, mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Dice, más bien, dice la Nueva Traducción Viviente, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles su manera de pensar. Dios dice que tenemos que cambiar esa manera de pensar. Eso es lo que nos está diciendo el Señor en su palabra. No sigamos el ejemplo de personas que no conocen a Cristo, que no han recibido a Jesús como Señor y Salvador y que la palabra de Dios los está transformando. No sigamos ese ejemplo de gente que no conoce a Dios. Esta vida está llena de eso. Por eso es que hay tanto resentimiento, tantas murmuraciones, tantas críticas, tantas divisiones, tantos adulterios, tanta corrupción, de todo. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios y viven según el estilo de vida que hay en el mundo. Pero dice, tú que eres hijo de Dios, dice la palabra que hemos leído, no te conformes al estilo de vida que tienen las personas en esta vida, sino más bien deja que se renueve tu mente, que Dios cambie tu mente, tu manera de pensar. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Es como si yo tuviera un vaso de agua sucia, pero la pongo debajo de un grifo de agua limpia, y entonces dejo que caiga el agua limpia, el agua limpia, el agua limpia, hasta que sale toda esa agua sucia y queda cristalina, limpia, porque ha caído el agua limpia de ese grifo. Y así es la palabra de Dios. Nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestra manera de pensar está habituada a lo que hay en el mundo. Pero ahora que tenemos a Jesús, no podemos dejarnos llevar por esa manera de vivir. No importa cuántos años de haber conocido a Jesús tienes. Podemos volver a caer en vivir como los que no conocen a Jesús, como los que viven según esta manera de vivir actual, que no se conforma, que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Dejemos que la palabra de Dios transforme nuestra alma, la convierta, la cambia. ¿Cómo? Cambiando nuestra manera de pensar. ¿Y cómo cambio la manera de pensar? Por la palabra de Dios. Por eso es tan necesario que leamos la palabra, que estudiemos la palabra, que memoricemos la palabra, para que nuestra manera de pensar cambie y nuestra alma cambie su manera de ser. Volvamos ahora más bien a tener la manera de vivir de Jesús, conforme a la palabra. Y dice que cuando eso pasa, va a decir ahí en Romanos 12:2, entonces dice que comprobamos, dice para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es decir, cuando nosotros, nuestra mente es renovada por la palabra de Dios, nos damos cuenta que la voluntad de Dios es buena para con nosotros. Es buena. Si Dios me dice, perdona,
es porque a mí me hace bien. No solo a la persona que perdono, sino a mí. Si la palabra del Señor me dice, no mientas, ni siquiera chiquito, yo sé que es para mi bien. Porque me doy cuenta, porque como mi mente ya se está renovando, entiendo que la voluntad de Dios para mi vida es buena, es buena. Y los hermanos tesalonicenses así lo entendían. Ellos se dejaban transformar por la palabra de Dios. Ellos se dejaban transformar por la palabra de Dios. Y por eso Pablo daba gracias por su vida. ¿Podrán tus pastores y líderes dar gracias por tu vida al ver que dejas que la palabra te transforme? Sería hermoso. Qué bueno, qué lindo sería que dejemos que la palabra nos transforme. El que fumaba ya no fuma porque sabe que el cigarro es dañino para la salud y hay que cuidar este cuerpo. El que vivía dejándose llevar por la ira, ahora ya no, porque se va transformando por la palabra de Dios. Pablo daba gracias a Dios por los tesalonicenses, porque recibían la enseñanza que les daba como lo que era palabra de Dios. Porque ellos dejaban que el Señor transformara sus vidas. ¿Estás teniendo tú esta actitud de los tesalonicenses? Si es así, los pastores y líderes darán gracias por tu vida a Dios. El tercer motivo por el que Pablo daba gracias a Dios por los tesalonicenses era porque imitaban el buen ejemplo. Ellos imitaban el buen ejemplo. Y vamos entonces otra vez a nuestro libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, y vamos a leer del verso 14 al 16. Y dice así. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de los de vuestra propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron, y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Así es. Dice que Pablo daba gracias a Dios por los tesalonicenses porque ellos imitaban el buen ejemplo de la iglesia en Judea. Los hermanos de la iglesia en Judea habían sufrido persecución tremenda de parte de los judíos. Tremenda persecución hasta la muerte. Y los tesalonicenses seguían su ejemplo. A ellos ahora, en su nación, los estaban persiguiendo, y por eso incluso Pablo tuvo que salir de ahí. Y ellos, los creyentes de Tesalónica, en lugar de espantarse y decir, ya no sigo a Cristo, no, ellos seguían en la fe de Jesús, seguían en la fe de Jesús, permanecían en la fe de Jesús, siguiendo el ejemplo de los hermanos de Judea. No abandonaban el camino de Cristo por las persecuciones, por las dificultades. ¿Tú estás siguiendo el ejemplo, el buen ejemplo de otros creyentes? ¿El buen ejemplo de otros creyentes en medio de las dificultades? ¿O estás por tirar la toalla de repente y decir, mejor me salgo del camino del Señor por estos problemas? Porque sí, van a haber problemas. El Señor Jesús dijo, en el mundo van a tener aflicción, pero no se preocupen, yo vencí al mundo, dice el Señor. Vamos a tener aflicción, Jesús la tuvo, pero Él se mantuvo firme
en su propósito de morir por nosotros, para darnos vida eterna, el perdón de los pecados, y así lo hizo y resucitó al tercer día. Y nosotros, dice, sigamos ese ejemplo, porque si Él lo pudo hacer, ahora que está en nosotros, Él nos va a ayudar a vencer las dificultades, a vencer las tentaciones, a vencer los problemas. Sigamos adelante, viendo el ejemplo de aquellos hermanos que a pesar de las dificultades, a pesar de las pruebas, siguen adelante al Señor. Recuerdo un hermano, ahora es pastor, en aquella época todavía no era pastor, trabajaba en una empresa y con un compañero de trabajo fueron a entrevistarse con un cliente. Y entonces el cliente en ese restaurante les invita un trago. Y el hermano dijo, no, gracias, yo solamente un agua mineral. Y bueno, y pasó el tiempo ahí con el cliente, terminaron la reunión, regresaron a su empresa y cuando están frente al jefe, el compañero le dice al jefe, pero fíjese, jefe, que este fulano, no, le rechazó al cliente, le ha rechazado un trago. No, yo tomo agüita mineral, fíjese qué tal problema. Y el jefe, contra todo pronóstico, seguramente para el compañero de trabajo, sacó cara por el hermano, por el cristiano, diciéndole que si esa era su postura, esas son sus normas morales, se respeta. Y lo que es más, el cliente hizo la compra. Porque así es Dios. Pero también habrán momentos en que tal vez perdamos el trabajo por amor a Jesús, por no ceder a hacer cosas malas. También he conocido hermanos que por negarse a hacer cosas malas han perdido su trabajo, pero han seguido fieles al Señor y el Señor se ha ocupado de ellos. Por eso la palabra dice que el Señor es mi sustento. El Señor es mi proveedor. ¿De qué temeré al hombre? ¿Qué temeré lo que el hombre me pueda hacer? Porque Dios es el que está con nosotros. Él es el que nos cuida. Él es el que nos protege. Él es el que nos sostiene. ¿Cuál es la prueba que estás pasando y que de repente ya estás queriendo dejar el camino? Queriéndote alejar al Señor. ¿Qué tentación es esa? Que te está haciendo dudar de seguir a Cristo o no. Sigue el ejemplo de tantos hijos de Dios que a pesar de las pruebas siguen adelante en la fe de Jesús. Yo he compartido ya en otra oportunidad cómo mi mamita, cuando mi hermana partió a la presencia del Señor, leyendo su Biblia, y otra persona le dice, o me dijo a mí, recuerdo, cómo mi mamá puede estar todavía creyendo en Dios. Yo ya no podría hacerlo. Mi hermano, yo sé que ahora ya no piensa igual. Él ya no piensa igual. Él sabe en quién creemos nosotras y en quién creía mi mamá. Y se mantuvo firme. Y así cuántos hermanos que pasan por pruebas. Sigue el ejemplo, el buen ejemplo de los cristianos. Así como los tesalonicenses siguieron el buen ejemplo de los hermanos de la iglesia en Judea. Sigue el ejemplo. Por eso Pablo agradecía a Dios por la vida de los tesalonicenses, porque ellos seguían el buen ejemplo de otros creyentes. Que den gracias a Dios por tu vida, porque tú sigues el ejemplo de otros creyentes, el buen ejemplo de otros creyentes. Y vamos a ver la cuarta razón por la que Pablo daba gracias a Dios por los tesalonicenses. Y es que ellos serían su alegría delante del Señor. Serían su alegría delante del Señor.
Así es. Vamos a leer los versos 17 al 20 de Primera de Tesalonicenses capítulo 2, 17 al 20. Dice así: pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Porque, ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Pablo daba gracias a Dios por los hermanos de Tesalónica, porque él sabía que ellos eran ese fruto que él iba a presentar delante de Dios. Pablo veía, mira, los tesalonicenses, qué lindos, qué preciosos hermanos. Palabra de Dios. Mira qué hermoso, cómo ellos dejan que la palabra de Dios los transforme. Gracias, Dios. Y qué hermoso, gracias, Dios, que imitan a los hermanos de Judea, que a pesar de las tribulaciones siguen el camino del Señor. Entonces, gracias, Señor. Ellos van a ser ese fruto que voy a presentar delante de ti cuando esté en tu presencia. Pablo tenía en su corazón a los tesalonicenses. Los amaba y quería verlos. Había tenido dificultades hasta ese momento para ir, pero quería verlos. Y expresa eso hermoso que dice: ellos son el fruto que presentaré delante del Señor cuando Él venga o cuando me llame a su presencia. Y quisiera que leamos unos versos que grafican bien esto. Está en Salmos 126, versos 5 y 6. Versos 5 y 6. Dice así: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Pablo estaba ahí. Le había causado lágrimas, sufrimiento, dolor, predicar la palabra del Señor, ganar las almas para Cristo. Su servicio le había costado mucho y muchas lágrimas. Pero ahora estaba gozoso por ese fruto. Y gozoso se iba a presentar delante de Dios con el fruto de su servicio. Tú, ¿cómo es tu vida? ¿Estás dando fruto? ¿Estás dando fruto de servicio por el cual tus pastores y líderes den gracias a Dios por tu vida? Porque tú vas a hacer también ese fruto que ellos van a levantar al Señor. Alegres, sí, costó, pero ahora estamos alegres de presentar ese fruto. Así estás tú. Y tú mismo, ¿cómo está tu servicio? Porque un día vendrá el Señor o nosotros iremos al cielo y le llevaremos el fruto de nuestro servicio. ¿Tienes fruto de servicio al Señor? Con el cual tú le digas: Señor, este es el fruto de mi servicio. Me costó, pero qué lindo. Este es el fruto de mi servicio. Pablo tenía fruto con los tesalonicenses. Y estaba alegre por eso, gozoso con ellos, y daba gracias a Dios por su vida por ellos. Pablo daba gracias a Dios por los tesalonicenses. Tus pastores y líderes darán gracias a Dios por tu vida, porque como los tesalonicenses, tú recibes la palabra del Señor que te dan en cada enseñanza y prédica como lo que es palabra de Dios. Dan gracias a Dios por tu vida, porque te dejas transformar por esa palabra. Dan gracias al Señor porque ven que tú imitas el buen ejemplo de otros creyentes. Dan gracias al Señor porque saben que un día te presentarán delante del Señor cuando estemos delante de Dios. Este es el fruto
que te traigo, Señor. Yo te invito a que en este momento lo medites. Y si de repente no estás encajando con estas características de los tesalonicenses que llevaba a Pablo a dar gracias a Dios por sus vidas, hoy día tú le digas, Señor, perdóname si no estoy dando motivos por los que den gracias a ti por mi vida. Dile al Señor, ora ahí donde estás, mientras que a ti, amigo, amiga, de repente hasta aquí, tú no ves que tu vida es transformada por Jesús. La única manera en que nuestra vida sea transformada por Dios es que recibamos a Jesús como Señor y Salvador. Y entonces vendrá nuestra vida, nos irá transformando y otros también darán gracias por nuestra vida. Qué importante es recibir a Jesús como el único Señor para quien viviremos y el único Salvador, el único que me dará la entrada al cielo. Si tú quieres recibir a Jesús como Señor y Salvador, hay que hacer algo. Hay que pedirle perdón, reconocer que hemos pecado contra Él, arrepentirnos y recibirlo como Señor y Salvador a Jesús. Si tú quieres hacer esto, ora conmigo en esta hora. Vamos a orar. Amado Dios, yo reconozco que soy pecador, que soy pecadora. Te pido perdón, me arrepiento y yo te recibo como el único Señor para que viviré, como el único Señor y como el único Salvador, aquel único Salvador que me puede dar la entrada al cielo, el perdón de pecados. Te recibo, Jesús, en mi corazón. Así oro, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.